A lo largo de la historia argentina son muchísimos los abogados que han ocupado diversas posiciones en los diferentes gobiernos que se fueron sucediendo a lo largo del siglo XIX, el siglo XX y el siglo XXI. Pero hay algunos que han tenido ribetes de enorme importancia en su actuación política y en su actuación como abogados. Particularmente me refiero, y hoy nos vamos a ocupar, de la segunda mitad del siglo XX y lo que lleva corrido el siglo XXI, donde se han entremezclado diferentes situaciones que tienen que ver con la política, con el derecho, y que hoy por hoy es un tema vigente, absolutamente vigente, esta combinación de lo estrictamente político con lo que debería ser netamente jurídico. Hoy tenemos un invitado para mí muy especial y que entiendo que para ustedes en casa también lo va a ser, el doctor Esteban Rigui, quien siendo muy joven fue ministro de Interior en aquel gobierno del presidente Cámpora en el año 1973 y que luego volvió al país al finalizar la dictadura. Retomó su ejercicio en la facultad como profesor, como abogado, para luego ser nombrado en el gobierno de Néstor Kirchner como Procurador General de la Nación. Toda una historia, toda una vida, una trayectoria que la vamos a compartir con ustedes en un instante aquí, cuando comience Justicia y Transparencia. Transparencia. Incorporamos 10 nuevos móviles blindados con GPS y cámaras de seguridad conectados al COM que patrullan las 24 horas. Ya llegamos a 80 patrulleros en San Martín. Municipalidad de San Martín. Seguimos en Justicia y Transparencia y conforme les anticipé hace unos minutos con una personalidad del derecho y de la política en la Argentina. El doctor Esteban Rigui, un gusto, Esteban, tenerte acá. Sí, es un poco, digo, de personalidad que no sé qué quiere decir. Eso corre por quien lo dice, en este caso yo, y personalidad es como para decir aquel que marca en la vida un sendero y deja alguna huella. Entonces creo que no. Yo creo que sí. Podemos tener la primera diferencia. Ustedes van a coincidir conmigo y muchos ya coinciden de antemano porque lo conocen. ¿Qué Argentina la nuestra, Esteban? En 1930 se produce esa ruptura tan trágica, ¿no? Más allá de la semana, digo, del orden constitucional y comenzamos con un devenir que tanto costó, ¿no? Sí, es una fecha espantosa para la historia del país, tanto en términos de vigencia del Estado de Derecho como de comportamiento del Poder Judicial. En el 30 y en el 43, dos golpes de Estado, la Corte negocia quedarse en los cargos a cambio de reconocer el estado de excepción. Y esto genera una historia política en el país cada vez peor, quiero decir. Los golpes de Estado con los cuales convivimos hasta el último, que fue el peor de todos, fueron poco a poco, sucesivamente, apropiándose de más atribuciones y el poder civil, por llamémosle de alguna manera, que tenía que controlar y evitar eso, fue haciendo más concesiones. A tal punto es así que yo entré a la Facultad de Derecho en el 56, salí en el 62, y digamos que, si bien es cierto, desde el 58 en adelante, es una etapa realmente importante y muy recordable de la Universidad de Buenos Aires, lo cierto es que
en la Facultad de Derecho particularmente nos enseñaban cosas que no son ciertas. Digamos, la Constitución, no sé quién enseñaba Derecho Constitucional, no me acuerdo, pero en todo caso, o vivía quejándose o vivía en todo caso siendo complaciente con dictaduras de turno. Lo que seguramente no hacía era enseñarle a los alumnos cómo funcionaba el sistema institucional, porque no funcionaba. Porque no estaba así viví yo en la facultad, ¿no? Claro, y ahora, yo quisiera que esta charla, que para mí tiene un extraordinario interés, seguramente vamos a ir fluctuando entre ese pasado y un presente, porque en definitiva la línea divisoria, ¿verdad?, entre el pasado y el presente muchas veces sí, de acuerdo. Se difumina o no existe, ¿no? No, porque pensaba recién, claro, la Corte del 30 que convalidó el gobierno de facto diciendo que alguien tenía que gobernar, ¿no? Sí, pero algo más, ¿no? Lo que uno ve ahí es un esfuerzo por darle legitimidad a un gobierno usurpador, y lo que establece el horrible precedente es que negocian su permanencia. Que es cosa que después no pasará, porque a partir del 55, sí, los gobiernos de facto directamente expulsan a la Corte. Invaden poderes constituyentes, hacen muchas cosas. Sí, se avanza aún más. Avanza aún más. Es decir, es un proceso sucesivo de degradación institucional que tiene su finalidad con la peor experiencia que fue la dictadura última del gobierno militar. Pero de alguna manera también esto no tiene que ver, digo, con un tema que para mí ha seguido vigente desde el 30 en acá, que es el de la elección de los jueces, el tema de la duración de por vida del Poder Judicial, que es el único de los tres poderes de la República que tiene esa configuración. Se han dado muchos argumentos, ¿verdad?, para un lado o en otro. En otros países, México, según he visto, cosas he estado mucho en México, Estados Unidos, otros países se elige por un periodo los jueces. ¿Cuál es tu visión sobre esto? Yo cada vez tengo, digamos, más dificultades para tolerar el poder. Y el poder es ajeno siempre porque no lo tengo. Habitualmente lo miro desde la tribuna, por decirlo de alguna manera. Yo creo que los periodos vitalicios no son buenos, pero como en todo, vos sabés que yo en México tuve la dificultad de todo argentino que en general, por lo menos en mi generación, juega o alterna entre el blanco y negro. Y ahí uno advierte que la relatividad es una constante. Es decir, me he convertido en un relativista crónico. Consiguientemente, tiene ventajas e inconvenientes. La ventaja obvia es que darle inamovilidad de por vida a un juez o a un fiscal determina que se mueva con enorme independencia y autonomía. Es decir, uno le da un instrumento como para que no dependa ni se someta a los demás poderes del Estado. Esto es cierto. Lo que pasa es que genera una suerte de minicuerpos en la sociedad de poderes, digamos, permanentes relativos. Tienen un enorme poder acotado a una función específica y duran mientras tengan ganas de irse, mientras no tengan ganas de renunciar. Esto no es bueno. Por ejemplo, la pregunta dependería, yo diría, de dos cosas. ¿Qué sistema procesal existe? Claro. ¿Y qué modelo queremos tomar? El ejemplo para mí más claro de un híbrido constitucional es la Procuración General, en donde metí mis pecadoras manos en una época. Es decir, el Ministerio Público tiene dos modelos en el mundo. Yo solía decir, hay ministerios públicos de esta manera, hay algunos otros, y la Argentina, que tiene una especie de mix ahí con cosas raras. Pero, por ejemplo, hay quienes piensan el Ministerio Público en términos de un estudio de abogados, con un solo cliente que es el Estado. Claro. Consiguientemente, el procurador sería el jefe del estudio. Y los fiscales van y vienen según él resuelva. Este señor, con ese semejante poder, no puede ser vitalicio. De hecho,
En Estados Unidos no lo es, que funciona bastante parecido a lo que estoy graficando. Y tampoco en México. En México el procurador es el ministro de Justicia, en definitiva, y en Estados Unidos también. Es bueno o malo y depende. Ellos viven así, están acostumbrados a esto, no les causa ningún tipo de preocupación en términos de desborde institucional. Es más, en México la instrucción a cargo de fiscales y el Ministerio Público como institución nace contra el autoritarismo de los jueces de instrucción. Claro, como, Este es el como un origen. límite. Claro, como digamos, aquel que nos ha torturado en el pasado reciente, ese debe ser eyectado y elijo otro para que cumpla esa función. Nosotros tenemos un Ministerio Público creado a imagen y semejanza del Poder Judicial. Es decir, allí donde hay un juez hay un fiscal, sea de instrucción, sea una cámara, sea casación, sea un tribunal oral, y la Corte tiene, digamos, el modelo prevé una Corte y un procurador. ¿Qué pasa en el modelo nuestro? Que los fiscales son autónomos y no son removibles por él. Es decir, ni siquiera puede el procurador darle instrucciones sobre cómo debe tratar un caso. Y esto lo vivimos como una virtud, es decir, que el fiscal acuse o no acuse, según en un caso dado, según sus criterios, es bueno porque evita la manipulación a través de su superior, que es el procurador. Pero ¿cuál es el costo que pagamos? El costo que pagamos es enorme porque el fiscal de instrucción, es decir, pensemos en un estudio de abogados que atiende a un cliente. No cambia el cliente de abogado a medida que avanza el juicio. Es decir, usa un abogado para la parte de instrucción, cuando viene el juicio cambia y pone otro. Claro, no. El Estado sí. Entonces, ¿qué ocurre? El fiscal de instrucción preparó el caso de acuerdo a determinado criterio. En un determinado momento él formula una acusación para que vaya a juicio oral. Para que vaya a juicio oral. Y el fiscal que lo recibe no tiene la menor idea del caso. Y así sucesivamente hasta que llega al procurador, que tampoco tiene idea de lo que vienen sosteniendo sus inferiores. ¿A tu criterio convendría que el fiscal que empieza será el que termine? A mi criterio convendría ponerse de acuerdo. Yo estoy muy acostumbrado al sistema digamos, heredado de Europa continental, digamos, y con un ministerio público en el cual los fiscales tienen autonomía. Este es mi hábito, me gusta ese sistema, aprendí a vivir allí y estoy viejo para cambiar. Pero Esteban, perdón, a partir de la reforma 94, con la independización, si se quiere, del Ministerio Público Fiscal, ¿no? Vos lo que estás refiriendo es que cada fiscal en el ejercicio de sus casos es autónomo. Yo eso lo defendería y esto es así. Y ha sido así. En el derecho vigente es así, ha sido así. Pero déjame, sí, por favor. Lo que no haría es cambiar de fiscal a medida que avanza el caso. Claro. Esto no, yo creo que habría que tener un mecanismo en el cual, respetando la autonomía del fiscal, pueda el mismo fiscal llevar el caso desde la denuncia inicial hasta que llegue a la Corte. De hecho, estuvo el doctor Julio Contegrande en uno de los primeros programas. En la provincia de Buenos Aires, ya hace tiempo, el fiscal que empieza con el caso lo termina lo sigue llevando. Lo sigue llevando al juicio oral. Eso está bien. La otra cosa que incide, y esto tiene que ver también con la provincia de Buenos Aires, es el modelo en el cual los fiscales investigan. Ajá. También en la ciudad de Buenos Aires los fiscales investigan. Porque yo diría que en un modelo, para usar etiquetas, en un modelo inquisitivo, en el cual investigan los jueces de instrucción, hay una cierta, yo diría, pase a segundo plano del fiscal. El fiscal se limita a pedirle cosas al juez. Entonces es razonable que tenga más autonomía. A medida que el proceso se hace más laxo, menos formal, que es lo que están reclamando en este momento todo el mundo, el fiscal asume una serie de funciones que merecen ser controladas y deberíamos pensar en que en ese caso la autonomía algún perjuicio va a sufrir. Es decir, los fiscales que son autónomos en un modelo como el que tenemos, copiado del modelo continental, no son autónomos ni en México ni en Estados Unidos.
De hecho, ni el procurador es autónomo respecto del presidente, es un ministro del presidente, ni el fiscal es autónomo respecto al procurador. Si el procurador le dice no acuse, no acusa y no le llama la atención. Es jerárquico. Acá, es jerárquico y acá sería un escándalo. Y acá sería un escándalo. Acá sería un escándalo. Pero ¿por qué hay tanta difusión? Y a vos creo que te ha tocado en tu experiencia, que vamos a volver ahora a hablar de tu paso por la Procuración, incluso con la actual procuradora Gil Carbó, de que los fiscales están como estarían, digo, según la prensa, ¿no? Que es tan importante, la gente recibe mal informada tantas veces, por eso este programa trata de transparentar, de ahí el nombre, un poco lo que ocurre. Esa es la vocación del programa, como que los fiscales están subordinados como si fuera una escuela militar, ¿verdad? Y no es así. No es así. Acá en Argentina, digo, no la expresión funciona. jefe de los fiscales es falsa. Es falsa. Yo decía, esto es un cacique sin indios, porque desde luego el procurador puede dar instrucciones generales, es decir, le puede decir a todos los fiscales, miren, en casos en los cuales hay una víctima menor de edad y un delito sexual, utilice la cámara Gesell y hágalo en todos los casos. En determinados supuestos, opóngase a la excarcelación. En determinados casos, niéguese a un juicio abreviado. Es decir, hay cosas que puede hacer en general. Lo que no puede hacer es darle instrucciones particulares. Esto no es pacífico. Hay quienes piensan que no hay problema. Y en alguna medida hay países que funcionan así. Entonces, es posible que ocurra con un poder del Ministerio Público acostumbrado a la autonomía, que haya fiscales que se le subordinen al procurador. Claro. Si el procurador pretende que acepten sus instrucciones y los fiscales no están dispuestos a hacerlo, el conflicto es inevitable. Claro. No sé si esto fue lo que ocurrió, porque yo no me dediqué a seguir los pasos de mi sucesora, pero es un escenario posible. Pero en definitiva, Esteban, no es entonces cambiando la cabeza de la Procuración que se cambia todo el sistema, sino que es una parte de él. No, por eso me parece que es importante el tema. Quiero decir, si van a reformar la ley de Ministerio Público, sí, yo diría, por supuesto que elijan, ya que tienen la vacante, lo mejor posible. Después podemos discutir qué es lo mejor posible, pero bueno, pero el problema está lejos de ahí. No se trata de echar una persona porque no nos gustaba y poner otra porque sí nos gusta. Habría que aprovechar la circunstancia por ponerle un poco de claridad a la institución, porque se mueve en un híbrido que es muy confuso y no ayuda a la mayor transparencia del sistema. Para empezar, si uno pregunta, cualquier jurista razonable diría que hay 3 poderes del Estado. Sí. El Ministerio Público no forma parte de ninguno de los 3 poderes del Estado en el modelo argentino. ¿Esto quiere decir que es un cuarto poder? No. Es extra poder. Es una especie, o qué sé yo, anda en una suerte de limbo institucional que no sé si es la mejor hipótesis, pero bueno, parece que eso no tener remedio. ¿Y por qué es importante el sistema procesal? Y es importante el sistema procesal porque, por ejemplo, no es lo mismo un ministerio público en el cual los fiscales investigan que un ministerio público en el cual los jueces son los que investigan. Claro. Es decir, las necesidades de orden no solamente jurídico, sino material para esa institución son enormes. Pero la tendencia hoy es que los jueces sean eso, objetivos e imparciales. Imparciales y el fiscal no. Y que los Entonces, fiscales que sea sean, que investigue, que lleve su caso. Claro. Sí, desde luego. Porque el juez de instrucción, vamos a estar de acuerdo, en parece realidad ser es un fiscal con otro nombre. Es un Yo fiscal siempre lo he visto. encubierto, sí. Es un fiscal encubierto y encima con ejercicio de cautela, de prisión preventiva. El fiscal de instrucción ¿no? tiene el enorme pecado de ser al mismo tiempo el que investiga y el que decide. Y esto no es bueno. Por eso los jueces deben cambiar en cada etapa, para que venga uno distinto que a mire revisar para atrás, lo que hizo. Que mire para atrás y vea y si controle. Lo que no pasa en el Ministerio Público. Claro. Lo que no pasa en el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que tener una sola dirección. Ahora, esto, Esteban, es un tema... Perdón, una pequeña... Sí, por favor, estamos... La otra cosa notable de la Argentina es cuando se discute allá en los 90 qué modelo procesal va a haber y quién va a investigar. La idea, creo que de Julio Mayer, era que investigaran los fiscales. Parece que hubo una gran resistencia corporativa. Sí.
Esto me han dicho. Y con motivo de esa resistencia corporativa se mantuvieron los jueces de instrucción. Consiguientemente, hubo una discusión allí y hay que a quien se le ocurrió, bueno, pero preveamos, porque es falso lo que se dice en el sentido de que los fiscales no saben investigar. Y en todo caso, si es cierto, acostumbremos a los fiscales a investigar. Entonces aparece una norma que dice que el juez le puede delegar la instrucción al fiscal. Entonces, otra vez, hay países en el mundo, como México, en el cual investigan los fiscales, hay países en el mundo, como España, en el cual investigan los jueces, y la República Argentina, no se sabe quién investiga, porque depende de una variable que es absolutamente, yo diría, arbitraria, casuística, y que en la procuración genera un problema enorme, porque hay un problema de recursos. No es lo mismo que me deleguen la instrucción si tengo 50 fiscalías en 2 que en 48. Lógico. Es decir, yo necesito una dotación muy superior si tengo este requerimiento. En consecuencia, no hay posibilidad de prever. Claro. Es decir, más o menos uno tiene que andar a los tumbos ahí. Pero yo diría, una norma, si el objetivo era que los fiscales demuestren que pueden investigar o que aprendan a investigar, eso ya pasó. Consiguientemente, pónganse de acuerdo, o investigan los jueces o investigan los fiscales. Esta ambigüedad es la peor hipótesis. Entonces yo diría que si van a reformar es el momento de ponerle claridad a una institución que no la tiene. Porque en definitiva esta situación ha hecho que exista un código procesal sancionado por el Congreso, promulgado y que no se aplica. Me refiero al Código Procesal Penal de la Nación, donde traslada efectivamente, como los códigos más modernos, ¿no?, del sistema llamado acusatorio, como no te lo digo a vos, se lo digo a la gente para que le quede claro, donde los fiscales son los que investigan y los jueces son aquellos que escuchan, ven y deciden. Claro. Y sin embargo no se aplica. Esto no es lobby, esto no es porque algunos no quieren dejar de poder investigar y dictar una preventiva, por ejemplo, al mismo tiempo. De hecho, ¿puedo decir que los jueces de instrucción, sí, sean federales o sean ordinarios, se niegan a que haya un sistema acusatorio? Sí. Algunos puede ser, otros no, yo no generalizaría. Probablemente un juez de instrucción, porque habría que pensar qué hacemos con los jueces de instrucción. Es decir, no es un señor acostumbrado a decidir. Es un señor que por el trabajo de muchos años está acostumbrado a investigar. Consiguientemente, si lo ponemos de juez de garantías, de eso no sabe mucho. Es la etiqueta que se utiliza. Debería, ¿no? Debería, y no sé si debería. Bueno, la Constitución si toda la ahí, vida, ¿no? Sí, está bien, pero seamos prácticos. Si toda la vida el señor se dedicó a encontrar a culpables de delitos o a presuntos culpables, no es el más aconsejado, no es el más conveniente para que haga exactamente lo contrario, que es controlar al que lo hace. Bueno, pero lo razonable sería, hagámoslo fiscal. Hagámoslo fiscales, te iba a decir. Claro, eso. pero como forman parte de otro poder del Estado es imposible. Ajá. Es decir, también... Nada que no se pueda solucionar normativamente, ¿no es cierto? En la práctica no es tan fácil. Sería complicado. Yo creo que es complicado. Sí, por supuesto que... Pero ahí no estaríamos poniendo el carro delante del caballo. No, yo no digo cuál. No digo que vos lo digas. No digo dónde está el carro y dónde está el caballo. Lo que digo es, acá hay una enorme cantidad de problemas que superan la decisión que deben tomar con relación al nombre de la persona que van a elegir. Y esos problemas, si van a reformar la norma, es bueno que los tengan en cuenta. Punto. No, está muy bien, pero yo lo digo porque creo que hay una gran, por un lado, una mezcla de desconocimiento enorme por parte de muchísima gente que quiere saber lo que le pasa y a veces no sabe porque está mal informada y porque los medios de comunicación mucho no ayudan. Pero lo que quiero decir es, de golpe aparecen imágenes donde aparecen roles o personas que ocupan cargos, jueces, camaristas, que dan instrucciones de cómo investigar a alguien, llevan adelante una investigación y al mismo tiempo toman, dictan prisiones preventivas, avanzan sobre el patrimonio de personas y todo esto en una suerte de decisión autónoma o independiente, sin contrapesos, que es lo que para mí caracteriza la democracia. Esto no nos debe conducir en algún momento... Toda concentración de poder es mala, esto es cierto. Entonces, dividir el que acusa del que resuelve es una buena idea.
Esto me parece clarísimo. Y esa sería la ventaja de reformas que tiendan a escindir estas dos funciones, como fue la que, en definitiva, está suspendida, por llamarle de alguna manera, de alguna manera, en una suerte también de limbo normativo. ¿Qué es lo mejor? No lo sé. Lo que sí sé es que la ambigüedad es la peor hipótesis. Consiguientemente, es una buena oportunidad. Digo, yo diría, el sistema vigente o no lo toco o lo toco para mejorar. Y si me dicen que es sencillo hacerlo, yo los convencería de que no. Es decir, yo estoy cada vez más pesimista, más escéptico y más relativista. Es decir, tengo pocas soluciones, ¿sí? Pero si me ponen enfrente a alguien que tiene soluciones, soy capaz de ponerle problemas. Esa sería un poco mi situación actual. Y estoy viejo para tener soluciones que no encontré en la vida, ¿no? No tan viejo como para seguir escuchándolo. Seguimos en un momento con el doctor Esteban Rigui. Auspician Justicia y Transparencia. Incorporamos 10 nuevos móviles blindados con GPS y cámaras de seguridad conectados al COM que patrullan las 24 horas. Ya llegamos a 80 patrulleros en San Martín. Municipalidad de San Martín. Seguimos con el doctor Esteban Rigui hablando no solamente de derecho, hablando de la ley, hablando de los jueces, sino hablando de nuestra vida, que es hablar de la historia. Esteban, en 1955 entras a la Facultad de Derecho. 56. 56. Una época también muy inquieta en lo político de la Argentina, por decirlo de un adjetivo suave. ¿Y con qué te encontrás vos desde el punto de vista? ¿Vos comenzás ahí en el peronismo, en esa etapa? No. Yo hice el secundario en el Liceo Militar. Y el cambio con relación a la facultad fue enorme, sobre todo en una facultad como la UBA, que le da una enorme autonomía al alumno y en la cual se puede perder fácilmente. Lo deja solo muchas veces. Lo deja solo. Y eso es bueno. Eso es bueno a la larga, pero el que no está acostumbrado, claro, pasa es decir, se desconcierta. Sí, es verdad. Un poco me pasó esto, y consiguientemente tuve que acostumbrarme. Es decir, tampoco fui un buen alumno, debo confesar. Mejoré un poco en los últimos años, cuando me convencí de que tenía que demostrarme a mí mismo que podía ser un buen abogado. El concepto de bueno o mal alumno también daría para un programa. Daría para un programa, sí, es cierto. Pero yo había tenido una experiencia, discúlpame que me extienda, pero yo en la primaria era hijo del inspector de escuelas en un pueblo, General Pico de La Pampa, y de la maestra. Consiguientemente era el mejor alumno, claro, el mejor compañero, el mejor todo. Tenía todos los premios. Y al tercer grado vengo a Buenos Aires y descubro que no era cierto lo que la realidad local. La influencia paterna hasta ahí no llegaba. Pero además nunca hubo influencia, es una cosa que se da naturalmente, claro, en un ámbito chico. Se predispone. Entonces en la facultad pasó un poco lo mismo. Es decir, yo recién demuestro en sexto grado que puedo ser un alumno razonable, y acá también en los últimos años empiezo a tener notas que puedan ser exhibidas con alguna tranquilidad. ¿Qué me encontré allí? Me encontré una realidad política muy fuerte. Yo debo confesar que al peronismo lo descubro después. Ajá. Más bien soy un producto de la peronización de mi generación, que se produce recién en los años 70. Lo que, digamos, yo creo que el azar en la vida de las personas es un factor fundamental. Por lo menos en mi caso lo ha sido. El hijo de Héctor Cámpora fue... Claro, vos tenés una relación con la familia Cámpora. Claro, ¿no? El hijo de Héctor Cámpora era compañero mío
del Liceo Militar. Y no éramos muy amigos, porque yo era bastante gorila, debo confesar. Y él naturalmente era peronista. Nos encontramos en la facultad y es un hombre que de chico tenía una autodisciplina feroz. Si había que estudiar de 4 a 8, se estudiaba de 4 a 8, lo cual a mí me venía bien, de estudiar con alguien disciplinado. Consiguientemente, estudiábamos en su casa y yo vivía una realidad más bien antiperonista en mi vida de facultad y me iba a un hogar peronista a estudiar por una razón absolutamente vinculada a mis necesidades de autoexigirme. Bien, ahí descubro a la familia Cámpora. El padre estaba preso en ese momento. Claro. Poco tiempo después, se fuga después. Se produce la fuga. Claro. Y recién los reencontré en el año 58 cuando hay una amnistía de Frondizi y vuelven al país. Entonces yo, que era un individuo bastante, digamos, el peronismo, la primera experiencia peronista no me había enganchado, descubro un gran jerarca peronista con el cual era maravilloso discutir. Entonces tuve largas sesiones nocturnas de discusión. Muchas sobremesas. Sí, sobre todo interrogatorio. Es decir, y ahí descubrí una serie de cosas que me fueron pasando. Ejemplo, con el andar del tiempo. En el año 66 se produce el golpe de Onganía. El golpe de Onganía yo lo vivo como una tragedia. Realmente me parece una barbaridad. Porque además noto que la sociedad le presta cierto crédito. Lo naturaliza. Sí, digamos que tiene consenso, por llamarlo de alguna manera, que durará poco, pero en todo caso lo tuvo. Y Ilia no despertaba pasiones, tampoco daba el personaje para eso. Era un hombre que había un presidente que a mi juicio es razonable visto a la distancia. Lo cierto es que en una oportunidad, con toda esta carga negativa, me encuentro con Héctor Cámpora padre en un casamiento y lo veo feliz. Entonces yo lo miro y digo, ¿pero por qué está contento? Y dice, ahora estamos todos iguales. Claro, digo yo, han proscripto a todo el mundo. Sí, antes no éramos los únicos, ahora han proscripto a todos. Esto es preferible a lo que nos pasaba a nosotros, porque si no seguíamos marginados. Yo lo veo desde la óptica de él, tenía razón. Un pragmatismo. Un pragmatismo, pero además con cierta reacción lógica frente a unas arbitrariedades que yo no había percibido. ¿Por qué el peronismo tenía que estar proscripto? Y ahí empieza un proceso de acercamiento, esos diálogos, más el descubrir nuevas realidades, que da para cuando él sustituye a Paladino como delegado de Perón. Yo tenía un año más o menos de afinidad con el peronismo y me invita a acompañarlo en su gestión, cosa que hice y terminé ministro del Interior por poco tiempo. Ahí tengo una nueva experiencia, que es que pago por 49 días de ejercicio de la función 10 años de exilio. Claro. Entonces, si yo fuera un tipo razonable, diría, la política no es para mí. Fue cara, Claro, muy cara. Cara, y no soy un hombre exitoso, no sé de esto. Pero Esteban, tenías 34 años. Tenía 34 años. Y tenemos ministro de Interior, uno de Cámpora, y yo he leído por ahí una excelente entrevista que te hicieron Mario Weinfeld y Enero Brusone. Es cierto. Y entre otras cosas ahí pude ver que vos comentás un encuentro que tenés en la Casa Rosada con Lanusse. Sí. Y me pareció muy interesante porque era como ver a un joven abogado formado en el campo del derecho, confrontando el tratado del escritorio con un dictador, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Porque yo creo que de alguna forma sintetiza tal vez lo que nos pasó a los argentinos, ¿no? Sí, hay dos, me gustaría contar de dos. Sí. Sí, tenés un poco de paciencia. La primera tiene que ver con una carta que Lanusse le manda a Cámpora, en la cual le dice que era Semana Santa, estábamos en la quinta de Cámpora discutiendo el gabinete, entre la primera y la segunda vuelta del año 73, Cámpora ya era presidente electo, y Lanusse se queja de que Cámpora no lo ha visto. La realidad entonces era
que si Lanús se conseguía una entrevista con Cámpora, podía predicar que el peronismo había entrado en el Gran Acuerdo Nacional, que era su proyecto político, y eso era altamente inconveniente para nosotros que queríamos entrar con la menor cantidad de compromisos posible. Consiguientemente, cuando recibe la carta, hay una gran discusión y resuelven mandarme a mí a la Casa de Gobierno a dar una respuesta verbal, lo cual era un poco absurdo, pero bueno, ahí fui. Había que ir. Había que ir. Entonces le digo al jefe de la Casa Militar, que era el brigadier Bortó, mire, con quien tenía alguna relación desde el momento en que Cámpora es electo, y le digo, mire Bortó, la respuesta es esta, la entrevista se va a hacer, el presidente reclama que sea en el momento, digamos, que sea en interés del país, que digamos, el interés del país está interesado en esta entrevista, hagámoslo en el momento en que nos parezca a nosotros que le puede hacer bien al país y no ahora. Entonces me dice, ¿usted me esperaría un segundo? Sí, claro. Entonces agarra a 2 viejos intercomunicadores y le cuenta a Lanuse lo que yo le dije. Y entonces... eso que se escucha todo. Eso que se escuchan todos. Entonces se escucha del otro lado un hombre que dice con voz fuerte, vengan los 2 para acá. Portó, que era un hombre amigable, me dice, ¿usted me acompañaría al despacho del presidente? Con mucha elegancia. Con mucha elegancia, por cierto. Y yo le digo, mire, Bortó, me da la sensación de que no nos han invitado, han transmitido una orden. Bueno, dice, usted no está obligado a cumplirla. Y yo no sabía qué hacer, pero digo, bueno, vamos. Entonces, y ahí lo conocí. La entrevista fue muy desigual. Yo era un joven, él era un hombre realmente impactante en cuanto a su fisonomía. Y entonces le digo, tengo que hacer algo para que esto sea un poco más parejo. Era imposible. Entonces me acuerdo que cuando entramos al despacho del presidente le dice, Bortó, espere afuera, dice, así yo me puedo pelear tranquilo con este hombre. Entonces yo le digo, bueno, pues entonces yo también me voy. Entonces, no sea gracioso y siente. Y ahí empezó una larga pelotera entre él y yo que no tiene sentido ahora. La segunda es cuando yo vuelvo del exilio, se da la casualidad que Lanuse vivía en el mismo edificio que yo. Entonces me lo encuentro, un día que yo volvía al departamento, él salía, y él salía creo que con un médico amigote de él. Entonces ahí nos saludamos, por supuesto. Y entonces quedamos en tomar un café para recuperar algún diálogo del pasado. Nos juntamos, tomamos el café, y una cosa que yo aprendí que soy un pésimo testigo y que cuando uno tiene que recordar un episodio puede haber enormes falencias, olvidos, errores. Por ejemplo, yo digo, mire, yo tengo grabado, mientras voy caminando por las universidades mexicanas, la entrevista que tuvimos el 25 de mayo, tuvimos 2 o 3, pero hay una en la cual yo me sentí realmente muy solo, porque todo el gobierno electo estaba en el Parlamento, y usted estaba en el medio de una cantidad de gorras de generales. Entonces me dice, pero usted dice, vivió una fantasía. Lo tengo grabado, general. Veo la cara de López Ofranc al lado suyo. Entonces, López Ofranc hacía 15 días que no me veía, que se escapaba de mí, porque tenía la fantasía de que ustedes lo iban a nombrar comandante jefe. Entonces, y no tengo duda que tenía razón él, porque, digamos, de dónde estaba López Ofranc sabía más que yo. O sea que uno graba imágenes y puede ser falsa. Entonces dije, cuando hay que reconocer y reproducir un episodio histórico, no me sirve ni el investigador que en una universidad extranjera usa papeles porque le falta la vivencia, y desconfío de la vivencia porque la memoria tengo la memoria mía de que no es buena, ¿no? Recién estamos viendo en este momento atrás nuestro un discurso que usted dio, que marcó una época. Yo me acuerdo cuando lo escuché, yo estudiaba Derecho y trabajaba en tribunales, y como tantos de mi generación sentimos una gran conmoción.
Me refiero al discurso del Sí. Departamento de Policía, que creo que fue en el Patio de las Palmeras, si no me equivoco, por ahí. Sí. Ahí también hay algunos que dicen cosas raras en libros que han escrito. Ajá. En realidad fue un discurso consultado con el jefe de policía, que era el general Ferrazano. Y si vos lo ves hoy, dirás, ¿Cuál es la visión de hoy? ¿por qué tanto escándalo por defender principios que hoy no negaría nadie? Como la presunción de inocencia, La Constitución. la Constitución, la vigencia del Estado de Derecho. Hay una serie de afirmaciones que solo se explican que hayan caído como cayeron en algunos lugares y también en otros, porque digo, no hay términos medios para ese discurso. O me etiquetaron de cosas raras o me saludaban por la calle después de haber renunciado porque les parecía muy bien. El impacto solo tiene explicación por lo poco acostumbrada que estaba la Argentina a vivir en Estado de Derecho. Si no, no tiene sentido. Era una sociedad más autoritaria la nuestra, ¿no? Yo creo que arrastramos el autoritarismo desde siempre. Desde siempre, ¿no? Y esto es lo que, por ejemplo, cuando se Porque marca... esa visión, perdón, doctor, Esteban, esa visión es producto de una sociedad autoritaria que de golpe le dicen que, por ejemplo, la policía tiene que estar al servicio del pueblo, parece una obviedad. A ningún chico de hoy le podría llamar la atención que un servidor público preste un servicio. Sí, o por ejemplo que ¿no? son custodios del orden, pero que ha cambiado el orden que tienen que custodiar. Por ejemplo. Que era la frase exacta que se dijo. Y entonces, ¿por qué esa respuesta social tan... Bueno, veníamos de muchos años en los cuales no había Estado de Derecho, está clarísimo. Claro. Algunos con proscripción del peronismo, otros con proscripción de todos, pero es evidente que la Argentina, cuando hablan de la República, y para usar un título de una película, de la República perdida, realmente tendríamos que revisar las palabras, porque la verdad es que no hubo una república perdida. Nunca tuvimos un criterio republicano de manejo. En ese sentido, el peronismo no puede ser exhibido como un modelo de gobiernos que han digamos, respetado el Estado de Derecho. El único problema que tiene la Argentina es que el antiperonismo fue peor. Entonces, quienes recalamos en el peronismo alguna vez, nunca nos pudimos ir, bueno, siempre el peronismo era un poco menos malo que lo que tenía enfrente, lo cual es una desgracia. Esa frase en otros términos la dijo Perón varias veces. La ¿no? dijo de otra manera, sí. ¿Y cómo fue su relación con Perón, a quien conoció? Poca, ¿no? Poca. En realidad yo era un hombre del presidente. En un momento, claro, de Cámpora, en un momento en el cual no coincidían el poder real y el poder formal. Y esto es una mala experiencia. Yo creo que el acto de la renuncia de Cámpora, que ha admitido 20 lecturas, aparte de ser un acto de lealtad con Perón, que está fuera de toda discusión, es un acto de realismo político. Esa frase histórica que de alguna forma tanto marca la época, el momento, Perón al gobierno, Cámpora al gobierno, Perón al poder. Es fruto de la proscripción de Perón. Claro, es fruto de la proscripción. Claro, es fruto de la proscripción de Perón. Pero al mismo tiempo era generar un gobierno que no tenía, claro, que no unía la fuerza con la forma, ¿no? Era un presidente vicario. Claro. Esto no es bueno. Eso no es bueno. Esto no es bueno. Y la verdad, el país no podía vivir una situación en la cual, claro, el poder estaba en otro lado. ¿Y cómo era? Una ronda de gabinete con, por ejemplo, López Rega y otros, ¿no? Sí, tuvimos varias, sobre todo posteriores a lo de Seiza, al episodio de Seiza. Sí. López Rega era un maravilloso intrigante. Era un hombre de moverse con mucha habilidad en el palacio. Por supuesto no tenía la menor idea de qué significaba gobernar un país, se manejaba con prejuicios, provocaciones, etc. Vamos, nada parecido a lo que uno reclamaría de un funcionario público. De todos modos, no era un torpe en el sentido de que, además, el peronismo en esa época, a raíz de la edad de Perón, era un peronismo que tenía mucho que ver con, yo no hablaría del cerco porque era un error, Perón nunca fue cercado porque en todo caso lo regaba él todas las noches al cerco que tenía. Pero sí, la intriga palaciega era una realidad de la época y en ese marco él se movía bien.
se movía bien. De modo entonces que no fue una grata experiencia. No sé si definirlo ideológicamente a López, porque no me parece que no da el personaje, pero si algo era un autoritario cabal. De hecho, cuando vuelve Perón, el retorno y la masacre de Ezeiza, vos eras ministro del Interior. Yo era ministro del Interior. ¿Cuál era tu idea? ¿Que la policía custodiara el acto, Sí. la fuerza de seguridad? ¿O porque ahí se armó una discusión? Esa fue una discusión importante que nosotros perdimos, quiero decir. Veníamos de una época en la cual el peronismo había participado de la vida pública, digamos, en actos en los cuales era muy común que un militante peronista fuera corriendo 10 metros antes que la policía. Para que no alcancen. Para que no lo alcance. Sí, digo. Para que no lo alcance. En consecuencia, la propuesta del ministerio que fue el acto debe ser custodiado por la fuerza de seguridad era fácilmente objetable, impugnable. Entonces, no, el propio peronismo va a custodiar el acto. Esa discusión termina con ellos que ganan, Osinde, López Rega, etc. Norma Kennedy, creo que también. Norma Kennedy. Y claro, cuando se produce la tragedia, eran los responsables, habían ganado la discusión, hágase cargo. Y eso tampoco quieren. Esto demostraba de alguna manera, también yo diría, que Perón, fue uno de los síntomas más claros de que Perón era permeable a los chismes que le llevaban y que por lo demás también él tenía ganas de ser presidente, que era una de las, digamos, necesidades de campo. Yo quiero saber, si Perón quiere ser presidente, tiene que ser presidente. Esto no hay duda. Y Perón decía que no. Al final admitió que quería ser presidente y entonces vino todo el proceso de renovación, de renuncia. Y la otra situación que se recuerda de tu gestión es el tema de el tema de voto, digamos, el tema de la amnistía, ¿no? Sí. El tema del indulto, amnistía, Sí. Que algunos le han dado una lectura, en mi opinión, muy peyorativa y muy sesgada. Y en realidad, ¿cuál era la idea? ¿Que no hubiera más presos políticos? La idea era, que no iba a haber más presos políticos. Eso era absolutamente obvio porque todas las propuestas de todos los partidos, incluyendo el personaje más representativo del gobierno de facto, que era el brigadier Martínez, decían que tenía que haber una amnistía. El problema era que la amnistía requería, según la Constitución, un trámite previo. Parlamentario. Sí, parlamentario, y además tenían que tener información. La Constitución prevé una información judicial. Consiguientemente, el argumento era, es decir, yo creo que esas cosas hay que aprenderlas. De un gobierno que es afín no se lo debe torpedear con consignas vacías. No puede haber un solo día en la Argentina sin presos políticos. Yo me acuerdo que nos volvimos locos para armar un esquema de amnistía que permitiera un trámite bastante rápido. Y además confieso que, así como después nadie se quiso ser responsable, parecía la obra de dos personas, Cámpora y yo, en ese momento todo el mundo estaba de acuerdo. Es más, yo lo negocio, los términos de la amnistía, con el presidente del bloque radical, que era Trócoli, quien me dice, no tengan problema, nosotros queremos arrancar de un país 0 kilómetros y esto requiere una amnistía. Entonces, la discusión era amnistía o indulto. El indulto es una decisión en soledad de un presidente contra la amnistía que tiene un consenso enorme representado en la sociedad. ¿Cuál fue la forma? La forma fue lo que ocurrió en la cárcel de Devoto. Es una presión sobre el gobierno en la cual un gobierno que tenía horas de funcionar, es decir, vos no sabías ni dónde estaban los timbres, debía tomar la decisión de o hacer lo que no quería, que era el indulto, o reprimir a los manifestantes, lo cual era espantoso. Entonces, el mal menor, una vez más, era el indulto, se dictó el indulto, 2 días después, como estaba previsto, salió la amnistía. El Congreso sancionó la amnistía. En creo que fue un viernes a un lunes, ¿no? Creo que fue una cosa así. Sí, absolutamente rápido. Quien lo mire con un ojo objetivo desde ahora y haga un repaso histórico, verá que era un disparate. Sin embargo,
Es cierto que veníamos de muchos años de dictadura, es cierto que se especulaba con la necesidad de que esa gente saliera en libertad, es cierto que recuperar la libertad no es un tema menor, pero también es cierto que el precio que se pagó fue enorme. Y los precios, aunque los gobernantes no crean, se pagan. A la larga se pagan. A la larga se pagan. Y Esteban, ya en el nuevo siglo, en el año 2004, si no me equivoco, Sí. el presidente Kirchner te ofrece ser procurador. Sí. ¿Esperabas ese nombramiento? Yo no quería, debo confesar. En general no quise la primera vez ser ministro del Interior porque era un recién llegado al peronismo y efectivamente así fue considerado y no era bueno. Yo quería que fuera un peronista con trayectoria, digamos, que hubiera tenido algo que ver con el primer gobierno de Perón. Fue inútil. En algún momento dije, pero en todo caso dame ministro de Justicia, que tiene más que ver conmigo, y las cosas que yo puedo aportar las aporto desde ahí. No hubo caso. Bueno, Cámpora te quería ir. Cámpora me quería ir, no sé si tenía razón o no, no sé si le serví para algo, pero bueno, no importa. Esa es la realidad. ¿Y en el 2004? Y en el 2004 yo había integrado el grupo Calafate, el responsable de esto fue Alberto Fernández, que era adjunto mío en la facultad. Sí, claro. Y iba a ser el primer jefe de gabinete de Néstor Kirchner. No, el jefe de gabinete durante todo su gobierno y el primero de Cristina. De Cristina. Pero lo que uno especulaba en el momento en que Kirchner asume, y digamos en los momentos previos, en el momento del cambio, eran con los ministros de la Corte. Y yo me tranquilizo cuando veo a Zaffaroni y a Carmen Argibay, porque digo, está claro, yo quiero, básicamente de lo que me interesa es, si necesitan algo de mí, lo tendrán, pero la función pública, y esto se lo dije a Kirchner, tiene para mí una ecuación que no cierra. Vos sos gobernador muchos años, sos un político exitoso, yo no. Es decir, por 49 días que estuve en un ministerio, resulta que pagué 10 años de exilio. ¿Vos en ese momento eras abogado con tu estudio? Era abogado, tenía mi estudio. Y la facultad. Y la facultad. Es decir, yo me he dedicado toda la vida a tres cosas. Sí, sí. Básicamente, a la facultad, a la academia, a la Facultad de Derecho, acá y en México, a ejercer la profesión, solo acá, y en 2 oportunidades de mi vida he tenido funciones públicas relevantes. Convengamos en que esta no fue tan terrible porque duré un poco más, duré 8 años. Y entonces él me dijo, bueno, me equivoqué, pensé que la idea era que yo fuera ministro de la Corte y en realidad la idea era que yo fuera procurador. Recuerdo haberle dicho en alguna discusión a Alberto Fernández, pero yo no tengo idea de cómo se maneja esto. Entonces me mira con cara seria y me dice, yo no estoy ofreciendo el Ministerio de Agricultura. Claro. No sos ingeniero agrónomo. Ojo, es dudoso que haya tenido el razón. Hace falta un tiempo para entender cómo funciona el organismo. Sí, sí, claro. Yo diría que un año y medio, 2 años, y uno realmente siente que lo conoce bien. No es fácil la historia. ¿Qué te dejó tu paso por la procuración? ¿Qué me dejó a mí? ¿Sí? Bueno, por lo pronto, afortunadamente yo había tenido una experiencia en el Ministerio Público Mexicano. Era muy distinto, pero bueno, me sirvió. Aprendí cosas que... aprendí, no. Viví cosas que alguna gente debería tener en cuenta. Por ejemplo, el principio de presunción de inocencia. Me dedicaron una película criticándome por un dictamen. Rige para los jueces, no para los fiscales. El indubio pro reo, es decir, en caso de duda, voy por la solución, es para los jueces. Los fiscales, en caso de duda, tienen que acusar. Esa es su función. Esto lo deberían saber alguna gente. Vivís una experiencia y además administrarla no es sencillo. No es sencillo. Es decir, esa suerte de organismo híbrido que describimos al principio influye en cómo tenés que tomar decisiones. Es complejo. Pero bueno, si se trata de una persona que tiene vocación por autocontrolarse o autolimitarse, me parece que es más fácil. Esteban, ¿por qué te fuiste?
Bueno, me fui porque yo interpreté que si el vicepresidente de la República, en una conferencia de prensa que dio en el Senado, un jueves de Semana Santa, acusaba a mi familia de tráfico de influencias, yo no me podía quedar. Interpreté que el vicepresidente de entonces no podía ser que... Amado Vudú estamos hablando. Sí, estamos hablando de Vudú. No podía ser que él dijera esto y la presidenta no supiera. Me parecía poco probable. En todo caso, después conversamos y no había alternativa. Consiguientemente, estaba en el exterior, viajé a Buenos Aires y cuando llegué presenté la renuncia. Nadie amagó rechazármela, de modo que mi lectura era correcta. De modo tal que ese fue el motivo. La acusación que me hace o que le hace a mi familia se demostró que era falsa, que no tenía ningún sentido. Ya pintaba para no tenerlo cuando la hizo, pero bueno. Ese fue el detonante. Sí, no, digo, el caso se resolvió en 2 meses. Claro. Y el caso de él todavía avanza, no tengo la menor idea cómo le irá, y no puedo opinar sobre un caso que no conozco. Esteban, nos queda un minuto. Dale. ¿Cómo ves el futuro de nuestra república tan perdida y tan desencontrada a lo largo Yo de creo una que vida hay tan rica como obligación la de tuya ser- y tan joven como la tuya? Yo tengo el problema también de la ambigüedad. Creo que hay que ser optimista y transmitir optimismo. Ahora, no es mi realidad, es decir, yo soy escéptico y pesimista por naturaleza. Jamás he sido optimista en mi vida, de modo entonces que te ruego me admitas una respuesta relativa como las que aprendí a dar desde que viví 10 años de exilio en México. Y por sí o por no, ¿volverías, si la vida y el tiempo lo permitiesen, a ser ministro de Interior en aquellos años y procurador en este siglo? No me arrepiento. No sé si volvería, es decir, si vos me devolvés en la máquina del tiempo a los 34 años y conozco lo que pasó, no sé yo creo que de esa reunión me escapo, hago alguna cosa, pero no acepto. En cuanto a esta última función, debo admitir, yo soy un tipo muy controvertido, hay gente que no me quiere. Yo pensé que iba a ser una tragedia el proceso previo ese de auscultación del procurador, pero no lo fue. No lo fue. Con estas palabras de Esteban Rigui, un extraordinario hombre de derecho y la política, esta corre por mi cuenta y por muchos estoy seguro. Muchas gracias, Esteban. No, te agradezco yo a vos por la invitación. Hasta el próximo programa de Justicia y Transparencia.